Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro tercer vídeo de esta unidad, la unidad 2, el sector primario. En este tercer vídeo vamos a centrarnos, vamos a ir de lleno en la agricultura, en la actividad económica principal del sector primario y vamos a intentar entender un poco las distintas formas de la agricultura. Bueno, sin más preámbulo, empezamos. Lo primero que hay que tener en cuenta en este apartado es, bueno, pues, ¿qué es una explotación agraria? La explotación agraria, llamamos explotación agraria al conjunto de tierras, granjas trabajadas por una persona o una empresa y cuya finalidad es la de obtener productos primarios, es decir, productos agrícolas, productos ganaderos o forestales. Con esta explotación agraria diferenciamos dos tipos dependiendo del tamaño. Cuando estamos hablando de explotaciones grandes, estamos hablando de latifundios. En el caso de que hablemos de explotaciones medianas y pequeñas, hablaríamos de minifundios. Eso respecto al tamaño. Respecto a la actividad que se practique en esta explotación agraria, diferenciamos cuatro tipos. En el caso de que se practique la agricultura, estaríamos hablando de explotaciones agrícolas. En el caso de que la explotación sea, en el caso de que se practique la ganadería, estaríamos hablando de explotaciones ganaderas. En el caso de que se practiquen actividades relacionadas con la silvicultura, es decir, con la explotación forestal, la obtención de maderas, etcétera, o de productos derivados de la madera, bueno, pues estaríamos hablando de explotaciones forestales. Y en muchos casos, estas explotaciones combinan algunas de estas tres y por lo tanto estaríamos hablando de explotaciones mixtas, ¿vale? Bien, una vez conocido lo que es una explotación agraria, hay que entender que estas explotaciones suelen estar formadas por una o varias porciones de terreno que se llaman parcelas. Una parcela es la división más elemental del paisaje agrario y, bueno, también diferenciamos diferentes tipos de parcela en función, por ejemplo, también del tamaño. Cuando esas parcelas son pequeñas, en el caso de que, bueno, pues digamos que miden en menos de una hectárea, ¿vale? En el caso de que mida entre 1 y 10 hectáreas, estaríamos hablando de una parcela mediana y en el caso de que sobrepase los 10 hectómetros, estaríamos hablando, perdón, de las 10 hectáreas, estaríamos hablando de parcelas de un tamaño grande, ¿vale? Según la forma, consideramos, bueno, pues diferenciamos dos tipos. Por un lado, las regulares, tal y como podéis ver en esta imagen de aquí, ¿vale? Podemos ver en esta imagen aérea, bueno, pues una forma regular, unas líneas rectas, ¿vale? Y bueno, pues en este caso, en esta imagen de la izquierda, podemos observar un ejemplo de parcela irregular, ¿de acuerdo? También según los límites, es decir, las lindes, los límites de estas parcelas, diferenciamos dos tipos. Por un lado, los open fields, que también se correspondería con esta, ya que podemos observar diferentes parcelas, pero en este caso no observamos ningún tipo de limitación, de cercado que limite estas parcelas entre sí. Y en esta, por ejemplo, sí que podríamos ver bueno, y estas parcelas también se llamarían con el concepto inglés open field, campo abierto, ¿vale? O en el caso de la imagen de la izquierda podemos ver un ejemplo de campo cerrado o bocage. En este caso sí que podemos observar que estos setos, estos árboles sí que conforman un límite, una linde, ¿vale? Que limita esta parcela, ¿de acuerdo? Vamos a entender un poquito más estos dos tipos de parcelas en función de esos límites. Vamos a hablar en primer lugar de los campos abiertos u open field. Bueno, como ya os he dicho, son parcelas, tal y como podéis ver en esta imagen, que no tienen ningún tipo de cerco, no hay cercos que delimiten esas parcelas, ¿vale? No hay, por lo tanto, ninguna separación entre ellas. Y bueno, este tipo de campos abiertos predomina en las grandes llanuras, por ejemplo, en el centro de Europa y también en el interior del continente americano. Las viviendas de este tipo de campos, de estos tipos de campos abiertos, suelen estar concentradas y a su alrededor estarían los campos de cultivo. Tal y como podéis ver en la imagen número B, bueno, pues aquí estaríamos viendo un ejemplo de ese hábitat rural, de cómo estaría organizado el hábitat rural en una zona de campos abiertos. Como podéis ver, el pueblo se encontraría concentrado y a su alrededor estos campos sin ningún tipo de cercado. Vamos ahora con los campos cerrados o bocage. Estos campos cerrados, bueno, pues como sin duda sabéis y como podéis ver en estas imágenes,
son campos que se encuentran cerrados. ¿Cerrados por qué? Pues normalmente o por muros, por setos vegetales o por alambradas. Es decir, que tienen una delimitación, ¿vale? Están cercadas. Em, se suelen comunicar entre ellas por caminos, ¿vale? Y los campesinos suelen vivir en estos campos de manera aislada, ¿vale? Diseminadas en pequeñas aldeas. Tal y como podéis ver en esta imagen, en la imagen superior, bueno, pues podemos ver ciertas infraestructuras que no están concentradas, están diseminadas en el terreno. En este esquema lo podéis ver un poquito más claro, ¿vale? Como podéis ver, bueno, pues estos campos se encuentran cerrados por una serie de setos y de manera diseminada podemos observar este hábitat rural, ¿vale? Podemos ver pues, casitas por aquí, pero no se encuentran concentradas, ¿de acuerdo? Bueno, pues este tipo de paisaje suele ser muy típico en las zonas húmedas y zonas de montaña, zonas donde haya cierto desnivel. Este tipo de campos suelen ser los más habituales. Bien, pasamos ahora a hablar de los diferentes sistemas de cultivos, la segunda parte de la presentación. Eh, ¿De qué vamos a hablar aquí? Bueno, pues vamos a hablar de la forma mediante la cual se obtiene la producción y que también esta se va a reflejar en el paisaje, ¿vale? Reconocemos diferentes formas de obtener los cultivos. En primer lugar, pues, según el grado de aprovechamiento de las parcelas, podemos hablar de una que la agricultura puede ser intensiva y extensiva, es decir, dependiendo de cómo aprovechemos esas parcelas, bueno, pues tendremos estos dos tipos de agricultura. Según la procedencia del agua, es decir, si el agua proviene de fuentes artificiales, se intenta regar de manera artificial, o si simplemente el tipo de cultivo que estamos haciendo depende solamente de las precipitaciones, de la lluvia, bueno, pues diferenciamos dos tipos, ¿vale? Cultivos de regadío y cultivos de secano. También según la variedad de cultivos que tengamos, es decir, si decidimos plantar solamente un tipo de cultivo, hablaríamos de monocultivo. Y en el caso que se tome la decisión de plantar varias especies, estaríamos hablando de policultivo. Bueno, vamos a intentar entender esto un poquito más profundamente. En primer lugar, vamos a hablar según el aprovechamiento de la tierra. Vamos a hablar de la agricultura intensiva y de la extensiva. Respecto a la agricultura intensiva, bueno, pues es un tipo de agricultura que lo que busca es principalmente obtener el mayor provecho de la tierra, ¿vale? Por lo tanto, para eso hace un uso intenso de los medios de producción. Todo lo que pueda tener a su alcance, como podéis ver, pues infraestructuras, fertilizantes, mucha mano de obra, bueno, pues todo eso lo va a emplear a la hora de obtener el máximo rendimiento. ¿Vale? Por lo tanto, como ya os decía, pues emplea esas técnicas de cultivo y sistemas de riego muy avanzados. También emplea gran cantidad de fertilizantes, plaguicidas y otros químicos. Y bueno, pues este tipo de explotaciones se caracteriza por estar digamos, tiene una producción muy elevada. Se busca la máxima producción. En el caso de que nos encontremos en explotaciones menos desarrolladas, pero que sean consideradas agricultura intensiva, bueno, pues en este caso veremos, por ejemplo, como la imagen inferior, que digamos que será explotada por mucha mano de obra. ¿De acuerdo? Hablamos ahora de la agricultura extensiva. Bueno, la agricultura extensiva se practica en grandes parcelas, utiliza los recursos naturales del entorno y no usa de manera intensa los medios de producción. ¿Vale? Explota, en este caso, muchas veces la totalidad de la superficie y en muchos casos lo que se hace es dejar una parte en descanso. Es decir, una parte no se cultiva y a eso se le llama dejar la tierra en barbecho. ¿Vale? Esto se hace básicamente para que esta tierra no sufra, ¿vale? No se sobreexplote, no pierda todos sus nutrientes y que ésta de manera natural recupere sus nutrientes. ¿Vale? El rendimiento es mucho menor que respecto a la agricultura intensiva, sin embargo, se compensa ya que tiene una gran extensión de terreno. La agricultura extensiva se practica en grandes parcelas, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues aquí vamos a tener un rendimiento, bueno, pues que se compensa, menor que la intensiva, pero se compensa por esa gran extensión de las parcelas. Vamos ahora a hablar de dos tipos de agricultura en función del aprovechamiento del agua.
Hablamos de agricultura de secano, aquel tipo de agricultura que, digamos que se basta con el agua de la lluvia para crecer, ¿vale? Los cultivos que se practican, que se cultivan, se bastan con el agua de lluvia. En ocasiones, en épocas de sequía, en épocas de aridez, eh, necesitan secarse, regarse mediante riego artificial. Este tipo de cultivos que se aprovechan o que se llevan a cabo en el cultivo de secano, en la agricultura de secano, bueno, pues los más típicos suelen ser, pues, por ejemplo, en olivo, etcétera, ¿de acuerdo? Pasamos ahora a hablar de la agricultura de regadío. La agricultura de regadío se caracteriza porque los cultivos que se están plantando, bueno, necesitan, además del agua de lluvia, necesitan un aporte extra, ¿vale? ¿De dónde viene esa agua? Bueno, pues procede de sistemas de riego artificiales, por lo tanto, esta agricultura pues va a tener que utilizar canales, inundaciones mediante acequias, aspersión, como podemos ver aquí, o por goteo, tal y como podemos ver en la imagen inferior, ¿de acuerdo? Según la variedad de cultivos, diferenciamos dos tipos, ¿vale? Diferenciamos por un lado el monocultivo, es decir, bueno, pues si existe una gran variedad no de especies cultivadas, pues hablamos del monocultivo, en el cual solamente se cultiva un producto, tal y como podemos ver en la imagen superior. Este tipo de agricultura, bueno, pues facilita mucho el uso de la maquinaria. Lo que se busca en este caso es la máxima producción al mínimo coste y se destina a la venta, ¿vale? Por lo tanto, este tipo de agricultura se va a practicar en grandes explotaciones, ¿vale? Pasamos ahora a hablar del policultivo. Tenemos la imagen aquí en la parte inferior. Y bueno, pues tal y como podéis ver, se cultivan diferentes especies. Aquí tenemos, por ejemplo, muchos tipos de lechuga, ¿vale? Digamos, ejemplificando un poquito esos diferentes cultivos, ¿vale? Normalmente se practican en parcelas mucho más pequeñas y se destina principalmente al consumo de la familia campesina y, bueno, se practica normalmente en zonas de huerta, ¿vale? Normalmente para las prácticas de autoconsumo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido y nos vemos mañana en clase. Un saludo.